Para nuestra vida. En la mañana escribí un mensaje que tiene que ver con una idea muy importante, porque es una estadística real. Dice que la misma energía que utilizamos para pensar negativamente, para pensar en pobreza, para pensar en que nada nos va a salir bien, para pensar en que vamos a fracasar, es la misma energía que necesitamos para pensar positivamente, que sí lo vamos a lograr, que en el Señor somos más que vencedores, que todo va a salir bien. O sea, no es que se necesite más energía para pensar cosas malas y menos para pensar cosas buenas. Es la misma energía. Entendamos que nosotros tenemos una energía interna, emocional, espiritual. La misma cantidad de energía que usted va a gastar o gasta para pensar algo malo, es la misma cantidad de energía que necesita para pensar algo bueno. Entonces, si ya vamos a gastar energía, es mejor pensar en grande, pensar positivamente, pensar sobre todo, más que en el sentido central positivamente, pensar bíblicamente, pensar conforme a la palabra y a los pensamientos de Dios. Y quiero que tengamos esta introducción en la palabra para comprender el proyecto de Jesús con referencia a nosotros. O sea, Jesús Él propone y Él manifiesta su deseo y su propósito, o uno de sus propósitos, además de la salvación. Él propone y manifiesta en esa proposición su deseo hacia nosotros. Vaya conmigo a el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. ¿Lo tienen? Dice así, Jesús está hablando. Ese es el propósito, uno de los propósitos por los cuales Jesús vino a esta tierra. No es un invento, es palabras del mismo maestro. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, o a lo único que viene es a hurtar, matar y ¿qué? Y destruir. Y luego dice Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si a usted le gusta subrayar la Biblia, ¿verdad? Subraye la palabra abundancia. Jesús muestra su intención y su deseo para con la humanidad. Quiero que pienses que esa frase y esa palabra te la está diciendo a ti directamente. Estés soltera, estés casado, estés en un momento en dificultad o en situaciones físicas de enfermedad, no lo sé, pero quiero que sintonices con tu corazón esta palabra que Jesús te dice a los ojos: yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Y mientras Jesús te lo está diciendo, es importante que tú le creas a Él, porque no lo está diciendo un profeta, ni es la intención de un apóstol. Jesús es el Verbo de Dios, Dios hecho carne, y está diciendo: mi intención es que mientras vivas en esta tierra, hay dos maneras de vivir: con el ladrón que solamente viene a robar, a matar y destruir, o conmigo, y yo quiero que tengas una vida en abundancia. Así que la abundancia, la palabra abundancia significa que hay en exceso. Abundancia no tiene que ver con algo poco, tiene que ver con mucho. Y el término abundancia es más usado en la Biblia que el término prosperidad o prosperar. La palabra abundancia es la intención de Dios para con el hombre. Dios anhela, diga conmigo, Dios anhela desatar su abundancia sobre mi vida. Dios anhela, desea desatar su abundancia sobre tu vida. Esa es su intención, y quiero que lo consideres profundamente, que ese es el deseo de Dios. Dios anhela que tú tengas abundancia en todas las cosas, y Él desea desatar su abundancia, porque Jesús dijo: yo he venido para que tengas una vida abundante, una vida totalmente llena en todos los aspectos, de una forma integral. Entonces, no estamos hablando de acumulación de riquezas ni de bienes materiales.
los puede incluir, pero la abundancia incluye todo el concepto de la vida plena, la vida en abundancia. Vaya conmigo al Salmo 23, versículo 5, un salmo muy conocido, Salmo 23. Hoy vamos a leer algunos textos para que podamos tener firmeza en esta palabra y concienticemos nuestro corazón hacia el deseo de Dios. Salmo 23. Dice el Salmo 23, 5. Aderezas mesa delante de mí. Quien la está aderezando, quien está poniendo esa mesa es Dios. Eso está hablando el salmista. Tú eres mi pastor. Y entonces dice el 5. Tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ponga atención a lo que sigue. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está. Mi copa está. Cuando el Señor te sirve, la copa rebosa siempre. Siempre. Cuando Dios te bendice, Él anhela bendecirte con abundancia. Porque ya debemos cambiar, hermanos, y subir de nivel en nuestra fe. Cuando digo subir de nivel es entrar a una nueva faceta, ¿verdad? Cambiar solamente la primera etapa donde creemos que Él me puede sanar, que el Señor me puede sacar de la deuda, que puedo pagar Coppel, que me puede ayudar por esta situación, que el Señor me puede ayudar a cancelar esto, que puedo terminar de pagar la luz, que puedo. Esas son necesidades que tal vez nos estaban hundiendo, y eso está bien, creer que Dios puede, pero no solamente debemos creer que Dios puede suplir nuestras necesidades. Porque imagínate, Dios ya suple tu necesidad, esa cuestión básica de endeudamiento, ya la suplió. Si tuviste fe para creer que Dios podía sacarte del hoyo, ahora imagínate que no estás en el hoyo, ¿qué sigue? Dios bendice con abundancia. No solamente porque ya te perdonó, porque su gracia es tan suficiente para cubrir todas nuestras deudas y nuestras culpas, sino que al mismo tiempo su gracia y su poder intentan hacer que despuntemos. Que podamos tener gozo pleno, no un gozo temporal. Que podamos tener una paz inmensa en nuestras vidas. Que podamos tener un regocijo de ser hijos de Dios. Que podamos saber que hay abundancia. Porque en esa abundancia, cuando entramos a ese nivel de abundancia, que es el proyecto de Dios para todos sus hijos, entonces encontramos una plenitud en todos los aspectos. Como Jesús dijo: he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está hasta el tope, ¿verdad? Malaquías 3:10. Traigan todos los diezmos al alfolí, ya hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Fíjense la intención de Dios. Dice Jehová de los ejércitos: si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué eso es? Abundancia. Traigan todos los diezmos al alfolí, haya alimento a mi casa, y pruébenme en esto ahora, dice el Señor. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. O sea, Dios no tiene límites en su deseo de bendecirte. Los únicos límites que hay para que Él nos bendiga es nuestra fe. Quiero que recuerden el milagro de aquella mujer que tenía vasijas para llenarlas de aceite. ¿Recuerdan? El aceite nunca cesó, solo cesó hasta que se acabaron las vasijas. Pero si hubiera habido más vasijas, el aceite seguiría, y más vasijas. El límite del aceite, de la abundancia, de la unción, en cualquier parte de la aplicación que usted guste darle espiritualmente, el límite lo ponemos nosotros. Porque dice la Biblia que Él da pan al que come y semilla al que siembra. Pues, ¿cómo es eso, Señor? Él tiene la posibilidad, porque Él es Dios. Si tú le pides pan, Él te da pan. Y si le pides semilla, Él te da semilla. La semilla es para los que son productivos y el pan es solo para los que tienen hambre.
Si tú le pides al Señor que te supla para que mañana puedas tener para el camión, Él tiene el poder para suplirte los 14, 21 o 40 pesos del camión. Él tiene el poder. Pero Él tiene el mismo poder para darte la posibilidad de que pagues un Uber. Pero si tu fe es para que tengas un taxi particular, también Él tiene. Y si tú dices, no, yo quiero un carro, Él tiene. O sea, la fe nuestra es muy determinante. Porque aunque tengamos un Dios muy grande, cada uno lo concibe en su corazón de acuerdo al tamaño de su fe. Y los límites de Dios no están en Dios, porque Dios es un Dios ilimitado. Los límites están en nuestra cabeza y en nuestro corazón, incluso si no ha sido renovado por el poder de la palabra santa de Dios. Usted puede decir, estoy buscando una casa de renta, y Dios le va a dar la posibilidad de tener una casa de renta. Pero mientras otro dice, Señor, dame una casa, la posibilidad de comprarla o pagarla, Dios se la va a dar. Alguien puede decir, Señor, dame 100 pesos. Y alguien al lado dice, Señor, dame 1,000,000. Y Dios le va a dar a todos lo que tengan fe, porque es conforme bíblicamente a la medida de fe. ¿Cuál es el problema? Que la gente no capta esta verdad y critica al que pide más. Si no se lo están pidiendo a usted. ¿Cómo le va a pedir tanto? Y usted, ¿y cómo le pide tan poco si está tan grande el Señor? El problema de esto es que si vas a pensar en grande, piensa en grande. Te van a criticar de todas maneras. Entonces las mentes limitadas, por no decir las mentes mediocres, las mentes que no creen que hay mucho más allá, solo creen en un Dios de la supervivencia. El que da pan y agua en el desierto, y la nube y la columna, ese es el Dios para ellos de la supervivencia. No creen que hay un Dios de la superabundancia, que detrás de aquellos muros de Jericó hay granadas, que hay uvas, que hay vidas, que hay minerales, que hay abundancia. El mismo Dios que te puede dar sobrevivencia en un lugar, te puede dar sobreabundancia. Es el mismo Dios, depende del tamaño de tu fe. Si le vamos a pedir y si vamos a creer en un crecimiento en nuestras vidas, tenemos que creer en un crecimiento que tenga el término de abundancia, porque la abundancia incluye todas las áreas de nuestra vida. Porque el que llegó a creer o a pensar que abundancia es tener mucho dinero, no es posible. Porque el dinero sin Cristo, sin paz, sin gozo, sin dormir tranquilos, no es nada. Se esfuma. La verdadera plenitud se encuentra de adentro hacia afuera. El cambio verdadero viene cuando nuestro espíritu es renovado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de la palabra de Dios. Y cuando somos confrontados con la verdad y que en medio de la crisis y de las situaciones empezamos a tener una fuerza interna espiritual, que vemos que todo es posible al que cree, todo le es posible. Eso lo dijo el Señor. ¿Dicen amén o no? Jeremías 33. Jeremías 33. Versículo 6. Fíjense el deseo de Dios. ¿Lo tienen? Jeremías 33, 6. Dice, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré. Está hablando de la restauración de Israel. Y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Ahí no está hablando de dinero. Está hablando de la abundancia de paz y de la abundancia del conocimiento pleno para llegar a la verdad. Les revelaré, dice, les voy a sanar. Dios trae sanidad. Dice, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Qué nos enseña ese texto? Que la abundancia no es un asunto de deseo, la abundancia es una revelación espiritual.
Dios está diciendo, les revelaré. Si dice les voy a revelar, es que está velado, no lo podemos ver. No podemos ver esa intención espiritual de nuestro Padre Dios a nuestras vidas. Y dice, yo les voy a revelar. Pero ¿cuándo les voy a revelar? Hasta que los sane y los cure. Porque una mente enferma, cautiva por el castigo, como hablamos en la serie pasada de ser verdaderamente libres, una mente que no ha sido liberada, prácticamente no puede soñar y no puede ir más allá si está anclado al pasado o a un sentimiento que no lo ayuda. Pero cuando Dios sana el alma, Dios cura el corazón y trae sanidad, trae una revelación fresca de te quiero bendecir con abundancia. Hay mucho más allá. Y esas verdades espirituales son las que en nuestra familia, no en la iglesia, en nuestras familias urge vivirlas, urge creerlas, urge experimentarlas, que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra familia en su contexto empiece a ver al Dios de la abundancia en nuestras casas. No que creamos en el Dios de la grandeza cuando estamos en comunidad de fe, pero llegamos a la casa y tenemos al Dios de la escasez, al de no hay, al de no tengo, al de no podemos, al que apaga el aire, al que no te comas todo, a que no vayas a pagar allá y no podemos con esto, y al que fide fiado por acá y empeña mejor esto. Ese no es el Dios de la grandeza al que nosotros adoramos. Tenemos que cambiar los paradigmas y llevar al Dios de la grandeza a nuestra casa y vivirlo en carne propia y empezar a experimentarlo para que nuestros hijos, nuestras familias y nuestras generaciones vean que hay congruencia en lo que cantamos, adoramos y vivimos. No sé si me explico. Y es un reto de fe. Ahora, ¿hay crisis? Claro que hay crisis, hermanos. ¿Que puede haber enfermedad? Por supuesto que puede haber enfermedad. ¿Que Dios trae pruebas a sus hijos? Por supuesto que trae pruebas. Óigame, pero las pruebas no son eternas, ni las enfermedades son eternas, ni las crisis son eternas. La vida cristiana no puede ser una crisis eterna de carencia y de pobreza. La vida cristiana tiene que ir en aumento. No estoy hablando de la noche a la mañana, estoy hablando de un proceso. Pero no nos podemos quedar en el mismo lugar y en la misma condición toda la vida. Tócalo, Señor. Tenemos que avanzar en todas las áreas de nuestra vida. Vaya conmigo a Efesios 3:20. Efesios 3:20. ¿Lo tienen? Dice, y aquel, o a aquel está hablando del Padre, que es poderoso. Diga conmigo, mi Padre es poderoso. Muy bien. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo y Jesús, por las edades, por los siglos de siglos. Amén. Escuche lo que dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Todo lo que tú pidas pensando en la abundancia, Dios tiene el poder de pensar mucho más allá de lo que pedimos o de lo que entendemos. Según el poder, porque ahí está la clave y ese es el poder de la fe, según el poder que actúa en nosotros. Porque no se trata de la intención de Dios. Lo que mueve a Dios es la fe de sus hijos. La fe es lo que mueve a Dios. Por eso Dios honra a los hombres de la fe. Por eso está Hebreos 11 plagado de hombres de fe, y por la fe, y por la fe y por la fe y por la fe, y por la fe, y por la fe, y por la fe. Pero ¿cuál es el problema de quedarnos en el primer nivel? De creer que Dios ve
que tenemos muchas necesidades. Y algunos casi han llegado a creer en el panorama eclesiástico que Dios se mueve por lástima. Ay, cómo llora, cómo sufre, pobrecita, pobrecitos, pobrecitos, hay que ayudarlos. Y cambiamos la fe por la lástima, cuando lo que mueve a Dios es la fe. ¿Por qué tiene que aparecer en el libro más importante de la historia, que es la Biblia? ¿Por qué tienen que aparecer viudas como la de Sarepta de Sidón? O como la viuda en el tiempo de Jesús, que dice que era una viuda muy pobre y que dio 2 blancas. Y Jesús la exaltó y la alabó. ¿Por qué? Porque aunque haya pobreza económica, habla de pobreza económica, que no tenía más que 2 blancas, ella era rica en fe. Y su dependencia era Jesús o era Dios. Y ella sabía que el Señor suplía todas sus necesidades, dio todo lo que tenía. Y el Señor la levantó y la puso como un verdadero mural de ejemplo de desprendimiento. Porque no necesitamos experimentar la abundancia física para poder dar. Tenemos que empezar a sentirla en nuestro corazón. La abundancia se conecta con la generosidad. Porque el que es generoso sabe que tiene para él y para alguien más. Esa es generosidad. El que es generoso se desprende y da porque él sabe que tiene mucho y necesita repartir. Y la generosidad despierta la abundancia en nosotros y nos conecta con el Dios de la abundancia. Ahí va el secreto de la revelación. ¿Están listos? Entonces se van a gozar. Dios, aunque aparentemente algunos piensan eso, no está esperando y está buscando en la tierra un hombre, una mujer, un matrimonio, una soltera, un soltero. No está viendo sobre quién vaciarse para bendecirlo, levantarlo y engrandecerlo. Y ya, no. Dios está buscando solo a alguien que sirva. Escuche bien lo que voy a decir. Dios está buscando a alguien solo que sirva como un puente y un medio físico, humano y terrenal, en el caso de nosotros, en el cual Él pueda confiar las multiplicaciones y la abundancia plena, sabiendo que no nos vamos a quedar con ello. Lo vamos a disfrutar, pero vamos a ser canales de bendición para todos los que están a nuestro alrededor, porque Dios no puede bendecir a un egoísta, egocéntrico y tacaño que todo lo quiere para él. No sé si me expliqué. Dios está buscando a alguien que sea una fuente, que piense como Él, que piense como Dios, en el sentido de dar, de entregar, de soltar, de repartir, de compartir, de volver a dar. Y quiero que sepan algo, mis hermanos, y a lo mejor algunos lo han experimentado, a lo mejor en poca dimensión, pero lo pueden experimentar en escala mayor de acuerdo a su fe. Pero todas las personas, todos los seres humanos, incluso aunque no vengan a la iglesia, que son generosos, nunca están con la mano vacía. Tú puedes conocer a una vecina, a un compañero, a alguien del trabajo, alguien que siempre que te doy raite y que llévate esto, mira, te compré esto y dale agua, y que siempre están dando, y resulta que esas personas que aparentemente están dando y volteas tú y dices, ¿de dónde sale esa abundancia? La abundancia o la abundancia de Dios es un río que no puede estar con alguien que lo quiere estancar. El concepto negativo es que hay gente que quiere prosperar para que vean que tiene otros carros, que tiene otra casa, que anda en Miami, que anda en un yate. ¿Sí me estoy explicando? Y Dios no piensa en eso. Aunque no tiene problemas con dártelo, el problema que Dios tiene es que si te lo da, no tienes el corazón para compartir y bendecir a otro. Solo quieres presumir, y Dios no bendecirá a los presumidos, a esos que les cueste el dinero.
Pero cuando tu corazón está consciente de que no es tuyo, solo eres un canal para que alguien más llegue la bendición, para que alguien más lo alcance, viendo todas las necesidades a tu alrededor de tus hermanos en Cristo primeramente y después de otros, Dios te da y ve cómo empiezas a soltar. Pero es que el Señor no me da, es que usted no suelta, es que no tengo. La viuda no tenía y dio las únicas 2 blancas que tenía, y ahí se activó la abundancia. Dios no está esperando que usted tenga para que dé, está esperando que dé con lo que tiene, que le dé más tiempo a sus hijos, a su esposo, a su esposa, que sea generoso en la obra de Dios, que reparta lo que tiene, que aprendas a soltar. Y cuando Dios dice, me gusta, este me está gustando, mira, volvió a soltar, volvió a dar, conforme a mi corazón. Ahí está William Colgate, para los que no han leído su testimonio. William Colgate ya murió, pero ahí está la marca Colgate, es su apellido. Un hombre generoso que al final solo vivió con el 10% de su empresa, y el 90% siempre estaban destinadas a las misiones. Para aquellos que no saben, él pagó miles de dólares a muchos misioneros americanos que llevaron el evangelio a muchas partes del mundo, incluyendo este país. Porque la Biblia dice, nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar. El Hijo de Dios no piensa en acumular, piensa en disfrutar lo que tiene y repartir lo que le sobra a los demás. Ahí está, tenga esto, vaya para allá, ten esto, ten aquello, ten. Cuando sueltas, cuando eres suelto, cuando eres generoso, activas una nueva dimensión en tu vida. Pero cuando dices, ay, me está pidiendo mi cuñado, ay, ya están pidiendo cooperacha acá en el trabajo otra vez, no, ay, en la iglesia están volviendo, que la siembra otra vez, no, otra siembra, ya cómo siembran aquí, ya no sé cuántas, hay resistencia. Y en la resistencia se pudre el agua, porque se estanca. Solo observa que lo que das es lo único que Dios va a multiplicar, lo que se queda no se multiplica. Diga conmigo, lo que doy es lo que se multiplica. Eso dice la Biblia, según el poder que actúa en nosotros. Ya estamos aterrizando, pero sí me estoy explicando. Mateo 25, por favor. 25, 29. ¿Lo tienen? Vean el concepto de Jesús en el principio del reino, porque eso no es un invento, es una verdad del reino al que nosotros pertenecemos. Así obra nuestro reino. Dice, en el reino, o sea, porque al que tiene, Mateo 25, 29, al que tiene, ¿qué dice? Le será dado y tendrá ¿qué? Más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Por qué le va a ser quitado? Porque aún lo que tiene lo retiene. La lógica de la política es, al que más tiene, quítenle, cóbrenle más impuestos. Esa es la lógica, hablando de la democracia. El que más gana, que más pague. Esa es la lógica democrática. Pero en el reino no es así. Porque al que tiene, le van a dar más, se le va a añadir. Pero el que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. ¿Y saben a quién se lo van a dar? Al que más da, al que más tiene. La Biblia dice, el que es fiel en lo poco, en lo mucho será fiel. Y el que es infiel en lo poco, en lo mucho será infiel. El principio dice así, o sea, así se explica. Hay gente que ha dicho, si yo llego a trabajar, si yo llego a tener una empresa, si yo llego, yo haría esto, que pondría aquello, que un asilo, que pondría aquello, que le daría esto a la gente. Y la verdad es que es mentira. Porque el que tiene ese comportamiento lo tiene aún con lo poquito que tiene ahorita. Y si con lo poquito que tiene tacaño, no digamos que tuviera mucho, será igual o peor. ¿Ya se ha dado cuenta por qué a lo mejor algunos siguen teniendo poco? Porque no hemos pasado la prueba de la generosidad para generar abundancia. Porque hay algunos que Dios no nos permite tener abundancia. ¿Saben por qué? Se escucha feo, ¿verdad? Porque si la tuviéramos, nos perderíamos. Esa abundancia nos echaría a perder. Aunque fuera bendición, se tornaría una maldición.
Hay gente que con poquito que tiene, porque gana un poquito más de sueldo, porque ya lo medio subieron de puesto, anda perdiendo el piso, ya no encuentra, ya anda volando. Ahora imagínense que pudiera tener poder adquisitivo en gran medida y abundancia para muchos. No iba a poder, no iba a apoyar a nadie todo. Como el rico aquel, amontonaré mis graneros, haré para mi tesoro, todo para él. Eso no es bíblico. Eso es el engaño de las riquezas. El que entiende la abundancia sabe que lo que tiene no es de él, pero mientras lo tiene, lo disfruta. Pero es alguien que está para compartir con otros de acuerdo a sus necesidades. El que piensa en los otros y dice y empieza a actuar para bendecir a otro, para ayudar a otro en la medida de sus posibilidades, se puede convertir en un elemento escogido por Dios, que Dios puede generar abundancia en todos los aspectos, porque Dios sabrá que esa persona, esa mujer o esa pareja nunca se quedarían con nada que no les pertenece. Porque al final somos administradores. Efesios 1:18. Efesios 1:18. ¿Lo tienen? Dice el 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Efesios 1:18. Alumbrando significa que hay luz, que hay revelación, para que sepan cuál es la esperanza a que Él los llamó y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. Las riquezas de su gloria, hermanos, las riquezas de su gloria, de su herencia, ¿en quién? En los santos. O sea, hay abundancia destinada para los santos a través de la fe, no fuera de ella. En otras palabras, donde no hay fe, no hay abundancia. Donde no hay fe, no hay bendición. Porque se tiene que tener fe. Fe en Dios, fe en su palabra, fe y confianza. Y la fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe nos hace hablar para bien o para mal, porque hay fe diabólica, la Biblia lo menciona. La fe del maligno, los que tienen confianza para que les vaya mal y con su boca un montón de veces dicen cosas que les va a ir mal y se cumplen sus deseos conforme a los dichos de tu boca, porque es la expectativa que tienen. En vez de pensar que van a vivir, van a morir. En vez de pensar que les va a ir bien, piensan que les va a ir mal y terminan hablando. Todos esos elementos bíblicos tienen que cambiar en nuestras vidas y saber que fuimos puestos en esta tierra para hacer luz y para ser ejemplos de victoria y de conquista, y que en medio de las pruebas y de las dificultades, Dios a los hijos, a sus hijos, siempre los hace salir adelante. No importa que sea un foso de leones, no importa que sea un lugar de escondite, no importa que haya amenazas en nuestras vidas, Dios siempre va a levantar con victoria a sus hijas, a sus hijos, que se mantengan confiando totalmente en Él. Amén. Segunda de Corintios 9:8. Segunda de Corintios 9:8. ¿Lo tienen? De nuevo habla del poder de Dios. Segunda de Corintios 9:8. Y poderoso es Dios. Diga conmigo, mi Dios es poderoso. Eso es lo que está diciendo aquí. Y poderoso es Dios. Segunda de Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Él es poderoso para que abunde esa gracia, abunde esa bendición, para que nosotros, teniendo siempre todo en abundancia, abundemos para darle
a los demás. Eso viene de Dios, no viene de nosotros. Finalmente termino con esto. La abundancia, hermanos, nace, florece de una semilla. Porque la abundancia es el fruto manifestado. Miren, tan sencillo como esto. Una semilla, supongamos que tengo una semilla de naranja. Una semilla, el principio de la siembra, ¿verdad? Siembro esa semilla de naranja y espero un proceso. Crece, pasa un tiempo determinado, tal vez 2, 3 años, y de repente aquel naranjo ya es lo suficientemente grande y me da unas, no sé, 90 naranjas o 100 naranjas. ¿De dónde salieron? ¿De qué? De una semilla. Una semilla que me da abundancia, porque la abundancia es el resultado de la siembra de la semilla. Pero en cada fruto hay semillas y no una, para que pueda volver a sembrar y no solamente tener uno, sino tener muchos, y así sucesivamente. Y en cada cosecha Dios me da fruto y semilla para que tenga dos elementos: disfrute del fruto, pero nunca me olvide de sembrar la semilla. Pero toda abundancia nace de una semilla. Nos conectamos con el Dios de la abundancia cuando empezamos a sembrar de corazón y generosamente. No porque esto sea una suerte de suerte, sino es un asunto de reino. Y porque es importante hacer pausas y responder preguntas sinceras. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Qué no se supone que diezmamos, ofrendamos, asistimos, como dicen? Ahí estamos echándole ganas. Y mira, esas preguntas son válidas, pero la respuesta está en su corazón e incluso en sus intenciones. Pero la palabra de Dios no se equivoca. Es certera y es verdadera. Proverbios 3:8, por favor. O 3:9. Lo leímos hace un momentito. Proverbios 3:9. ¿Lo tienen? Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Cuál es el resultado que dice el 10? Y tus lagares rebosarán. Los dos principios hablan de abundancia. Rebosar, serán llenos tus graneros con, pero ese es un resultado. Y tus graneros rebosarán de mosto. Honra a Jehová con tus. Hermanos, ¿cuál es el principio final? El que siembra escasamente. Si usted bendice con una cuchara le van a regresar la bendición. Si usted bendice con una pala, va a recibir una pala de regreso. Si usted bendice con una carretilla lo van a recibir de regreso. El que siembra abundantemente, abundantemente segará. ¿Cuál es el principio de nosotros, de muchos que queremos dar poquito y esperar mucho? Queremos hacer la oración de 1 minuto y esperar la respuesta de toda una vida. Queremos dedicarle a la esposa 2 segundos, pero que ella nos atienda como si la atendimos todo el día. Vamos a recibir la retribución de todo aquello que nosotros sembremos. Entonces la abundancia no está en lo que recibimos. La abundancia está en todo lo que sembramos. Porque es todo lo que vamos a cosechar multiplicadamente. Por un instante en tu vida,
en este término final, deja de pensar en el dinero, porque eso es lo que no ayuda a que puedas ser prosperado en abundancia en todas las áreas de tu vida. Porque si todo lo enfocas y lo cierras en dinero, entonces tus decisiones van a ser justificadas por el Dios del dinero, pero no por el Dios de la abundancia. No pienses en dinero. El dinero está por debajo del presupuesto de la riqueza de la abundancia. Piensa en el Dios al que tú adoras y al que tú sirves, y el que tiene el poder para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Porque si va a depender de tu trabajo, si va a depender de las obras de tus manos y de tus resultados, ¿para qué quieres a Dios entonces? Si tú vas a conseguir los logros. No significa que no trabajemos, pero no podemos basar nuestros resultados en que nos esforzamos. Qué bueno que trabaje, qué bueno que se esfuerce, pero si se mata trabajando, saliendo a las 10 de la noche, solo trabajar porque hay dinero, necesito dinero, más dinero y otro trabajito. Y si todo esto es su enfoque, en realidad, por más cruel que se escucha, hay una sola cosa: te olvidaste de Dios. Porque cuando no tienes tiempo para tu familia, para tu esposo, para tus hijos, para tu propia vida, para tu propio descanso, y no tienes tiempo para la obra de Dios, es evidencia de que te enfocaste solo en lo monetario para conseguir dinero, 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 dinero. Y si lo quieres conseguir, la Biblia habla que las riquezas sin Cristo son un engaño, el engaño de las riquezas. La abundancia viene con la plenitud en Cristo Jesús. El que Él tiene poder para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Porque la abundancia es un principio bíblico. No es que forzamos las cosas, es que ponemos prioridades y ponemos a Dios en el centro de nuestras vidas, y Él rige todas nuestras decisiones. Mientras Faraón a muchos los engaña, dándoles más trabajo y oprimiéndoles para que no puedan enfocarse, porque el Faraón dice: es que están ociosos, necesitan trabajar más. Hay una cosa que sabe Faraón, que es el diablo. Él quiere doblegar, escuche bien, tu espíritu y tu corazón, pero no tu cuerpo. Porque si tu cuerpo lo doblega, enfermo, no puedes trabajar ni le sirves a Él. Él va a explotar todo tu potencial si Él puede doblegar tu espíritu y tu corazón y subyugarlo a tal punto que seas un esclavo de su sistema, que toda tu energía vaya para que alguien más coma, para que alguien más disfrute, mientras está siendo explotada o explotado laboralmente y sobreviviendo con una depresión y angustia profunda, porque aunque trabajas, nada te rinde, porque el enemigo sabe que si concentras tu mente y tu corazón en las promesas de Dios, entonces Faraón va a tener que reconocerte como tuvo que reconocer a José. Y Faraón reconoció que la bendición de esa nación vendría porque había alguien a quien Dios bendecía y se llamaba José. Usted decide ser un ladrillero o ser un representante del reino en este mundo. Es tiempo de cambiar nuestra perspectiva de la vida cristiana. Es tiempo de ir a la Biblia, aplicar los principios y vivirlos con todo nuestro corazón. Y Señor, yo lo creo y tú lo dices, y usted vivir esa intimidad tan profunda con Dios, de decir: yo lo creo, Señor, y como dijeron aquellos, y ayuda a mi incredulidad, pero yo, Señor, quiero vivir en esta plenitud. Tú prometiste una vida en abundancia, y tienes que entrar en ese terreno. Ahora, te pueden criticar porque quieres pensar diferente. La misma energía que utilizas para pensar mal es para pensar bien. Te van a criticar de todas maneras. De todas maneras te van a criticar.
Y tu vida no la debe regir lo que piensen otros. La opinión de los demás no tiene que ser tu estilo de vida. La opinión de los demás no determina quién eres. Lo que dice la palabra, eso es lo que realmente a ti y a mí nos tiene que importar.